La semana pasada inicié a hablarles un poco de profecía, la profecía que está escrita en relación a Cristo. Cuando el Señor vino a la tierra por primera vez, cuando Él se presentó, el mundo, a pesar de que tenía la profecía, estaba lleno de incredulidad. Así que siempre dudaron de la presencia de Jesús, siempre dudaron que Él era el Mesías, siempre dudaron que Él podía hacer los cambios de una mente carnal a una mente espiritual. Siempre fue la duda. Y el Señor vino y determinó una doctrina, una enseñanza de vida que nos lleva a la transformación, y le llamó el Evangelio. El Evangelio es ahora lo que nosotros procuramos enseñar, procuramos establecer dentro de todas las iglesias. Aquí hay pastores y los pastores tienen que ser maestros, es decir, tienen que ser dados a la enseñanza, tienen que prepararse, tienen que compartir, tienen que enseñar, tienen que motivar, tienen que inspirar y tienen que instruir. Así que todo esto cae en el rango de un pastor. Y sabe, cuando estamos aquí, abrimos la Escritura siempre buscando una enseñanza que pueda ponernos en orden. Sabemos que los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. La Biblia dice que son como los tiempos de Lot, en donde el matrimonio dejó de ser. Los tiempos de Lot, en donde el matrimonio y la familia está siendo relegado. Y lo estamos viviendo hoy. Se está dando en todas las naciones, un aspecto mundial. Otra de las cosas que vemos, cómo la gente va a estar dada hacia seis diferentes tipos de cosas. Una de ellas, ¿verdad?, es comprar y vender. El comercio. Comprar y vender, tenemos una ansia por tener lo último de la moda, tenemos una ansia de tener más, tenemos una ansia por caminar en eso. Entonces, en este rubro, comprar y vender se establece parte de lo último. También dice que el mundo estaría ocupado en edificar y plantar. Así que cada uno de las personas que está mencionando la Biblia, nos dice aquí como fue en los tiempos de Noé y como en los tiempos de Lot. Dice, bebían. Vamos a verlo, por favor, en Lucas 17:26, y cómo nos establece en un tiempo profético. Y es del tiempo profético que yo les quiero hablar. Allá afuera van a escuchar frases como ya el Señor está a la puerta, que ya casi se manifiesta. Otros van a decir que ya se manifestó, otros van a decir que nunca se va a manifestar, etcétera. Va a haber muchas cosas. Y dice en el versículo 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. En los días de Noé comían, bebían, se casaban y daban en casamiento hasta que vino el diluvio. Esa era la forma de vida que existía en aquel entonces. Lo más importante, comer y beber. Y lo segundo era el matrimonio y el establecimiento de la familia. Pero también nos dice el Señor que en el versículo 28, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. En esta parte ya no aparece el matrimonio, ya no aparece la familia. Y vamos mirando que en los últimos tiempos el golpe más fuerte va a ser precisamente el establecimiento de la casa familiar. Los matrimonios dejarán de llevarse a cabo. La gente tendrá sus relaciones sexuales y presentará a su hombre, a su mujer como simple y sencillamente su pareja. Y esto lo estamos mirando hoy. Con vergüenza lo digo porque muchos cristianos presentan a la mujer como su pareja, ¿verdad? Y no debería de ser, porque no hemos entendido lo que se está estableciendo aquí. Ese tiempo va a venir y dice que va a ocupar a los hombres en comprar y vender. Va a ser lo más importante. En segunda, plantar y edificar. Crecimiento. Una hambre por tener más, por crecer, y lo vamos a ver de diferentes formas. Así que los últimos tiempos van a estar catalogados de esta forma. Y por último, en Lucas capítulo 18, en el versículo 8,
cuando Jesús está hablando acerca de todo esto, cierra y dice: les digo que pronto les hará justicia, porque esa parte estaba cerrando la enseñanza de la justicia. Y cierra con esta parte diciendo: pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y ese es el último aspecto, la fe. La fe será golpeada de tal manera que la gente determinará no estar con Dios. El ateísmo va a crecer sobremanera y la gente que se llama cristiana estará manejando un cristianismo muy light, muy superficial y sin ningún tipo de permanencia. Así que lo vamos a ver como parte de los tiempos finales, los tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos peligrosos para la fe. El ateísmo crece cada vez más y el cristiano, en lugar de defender su fe, está tratando de salirse del cauce. Así que miramos cómo el cristianismo está utilizando la forma de su vida como algo más importante que su relación con Dios. Poco a poco lo vamos a ver. En estos tiempos tan especiales, son similares a cuando Jesús se manifestó en la tierra por primera vez. Los fariseos, gente estudiadora de las palabras, los saduceos, otra parte de la secta, que eran gente que estudiaban, pero tenían dividida a la iglesia, fariseos y saduceos, acompañados también con otras personas que eran los escribas y también los intérpretes de la ley. Gente conocedora de Dios, pero totalmente dividida, como hoy sucede, como hoy está aconteciendo. Tenemos el mismo tenor que se tuvo hace ya más de 2000 años, cuando Jesús vino por primera vez a la tierra. Pero Jesús va a regresar, por supuesto que sí. Por supuesto que Él se va a presentar otra vez, y de esto se establece una doctrina profética que quiero ponerla ante tu conocimiento. Es parte de una enseñanza. Cuando hablamos de doctrina, tenemos que pensar que es una enseñanza que toda la iglesia tiene que tener. Y esto habla del regreso de Jesús a la tierra. Y es de ello de lo que te voy a hablar. Los tiempos son difíciles, son duros, pero es el tiempo en el cual Jesús se va a presentar, porque fue la misma manera que Él se presentó ante aquellos cuando fue esta posición. Primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4, en el versículo 16, miramos. ¿Estás conmigo? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Las palabras del regreso de Jesús era esperado por la iglesia que había nacido. Aquella iglesia que Pablo tuvo que decirles: espérense, hay una serie de señales que tienen que cumplirse, etcétera. Pero les decía: no olviden que el Señor mismo volverá. El Señor mismo volverá a estar con nosotros. Pero tendrá que ocurrir un tiempo especial. Y cuando Él venga, dice la Escritura, en su venida, dice que los que vivimos, los que estemos vivos a ese tiempo, no moriremos, sino que seremos transformados, ¿verdad? Y dice la Escritura: porque el Señor mismo, con trompeta de Dios, y la trompeta de Dios es una bocina, es decir, un aviso que va a estar tocándose, hablándose continuamente. Cuando hablamos de la trompeta de Dios, no estamos hablando de un instrumento musical, no estamos hablando de un instrumento de guerra, estamos hablando de un sonido que Dios va a estar utilizando a través de todas las iglesias en todo el mundo. Así que ellos van a convertirse, nosotros nos vamos a convertir en la bocina de Dios, la trompeta de Dios en este sitio. Y nos dice que en su venida van a haber una serie de eventos. Cuando Jesucristo empiece a venir, dice que ocurrirán 7 años de que el Señor Jesucristo inicie su regreso a la tierra hasta que Él pose sus pies en la tierra.
Ocurrirán 7 años y al inicio de esos 7 años, la primera señal que habrá será la desaparición de la iglesia de Dios. Aquellos que tienen el Espíritu de Dios, aquellos que fueron sellados por la presencia del Espíritu Santo, confirmados con el bautizo del Espíritu Santo y llenados con el Espíritu Santo para la permanencia. Así que miramos que aquí hay una serie de cosas que van a acontecer y tenemos que estar alertas. Dice el Señor, a todos les digo, velad, ¿verdad? Y la palabra velad significa que estemos atentos a los acontecimientos que se dan en el mundo. Así que hablé ahorita acerca de las cosas. Cuando vino el juicio de Noé, en aquel tiempo que la tierra se llenó de violencia, que el pensamiento de los hombres era de continuo el mal, ¿verdad? Y vino la destrucción y solamente salvaron 8 personas en una barcaza con una serie de animales que habían sido protegidos por Dios. En el segundo juicio, en el juicio de Lot, de Sodoma, en ese juicio fue un juicio totalmente por la cuestión sexual, por las circunstancias que habíamos estado viviendo. Era la señal de Dios que estaba golpeando a la humanidad por determinar que el sexo se podía pervertir y lo habían pervertido. Así que teníamos hombres con hombres, mujeres con mujeres y hombres con bestias. Teníamos una total depravación, al grado tal de que había hombres y mujeres que invocaban demonios para tener una cuestión en su cuerpo mediante el aspecto espiritual, y eran llamados sucubus e incubus, y todo se daba en la mente. Así que la depravación fue tal que Dios determinó la segunda destrucción. La primera destrucción fue mundial y la segunda destrucción fue local, porque era un área especial. Sin embargo, el Señor nos dice que cuando Él venga, estas 2 facciones estarán moviéndose en la tierra. Lo primero, hermanos, que el hombre ha perdido, que habrá violencia, que habrá muerte, que el pensamiento del hombre será de continuo el mal. Volverá a repetirse los tiempos de Noé. Y 2, volverán a manejarse los tiempos de Lot en Sodoma, en aquella perversión sexual tan fuerte que hoy, hermano, si tú dices algo en contra de alguien que piense en su perversión, tú tienes el riesgo de ir a la cárcel. ¿Por qué, hermano? Porque no solamente se ha aceptado en el mundo, sino se ha institucionalizado. Y a través de todo ello, miramos cómo la perversión del mundo va a ser cada vez más. Habrá fenómenos, ¿sí? Personas, hombres que se conviertan en mujeres exteriormente. Nunca podrán ocupar el cuerpo de otra mujer, o un hombre podrá ocupar, una mujer podrá ocupar el cuerpo de un hombre, porque somos totalmente diferentes desde los cromosomas, ¿verdad? Esto hablo de una biología. Así que dice el Señor aquí, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida o el regreso del Señor, no seguiremos a los que durmieron. Aquí te está diciendo algo especial. Si tú estás vivo en el tiempo que el Señor regrese, tú no vas a morir, pero vas a sufrir una transformación. Ha habido muchas personas que dicen que tú vas a ser sacado de tu piel, que tu piel caerá como un vestido viejo, ahí donde te encuentres. Otros dicen que no, que solamente tus vestidos, tus ropajes quedarán en un cierto lugar y tú desaparecerás. Yo quiero enseñarte esta parte y esas circunstancias podemos checarlas aquí porque hay ejemplos. Así que lo primero que dice, no seguiremos a los que durmieron. No va a haber una muerte física para la iglesia que esté de pie en ese tiempo. Segundo, dice la Escritura también que los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 16, en la parte B, miramos cómo los muertos en Cristo van a resucitar primero. Así que vendrá lo que se llama la primera resurrección. En la primera resurrección es para salvación. Todos los que resuciten en esa primera resurrección van a ser absorbidos como una aspiradora hacia el cielo, hacia ese lugar espiritual que nosotros le llamamos tercer cielo. Y dice la Escritura
que tú mismo, para que puedas ser arrebatado juntamente con ellos, tendrás que recibir una transformación. Recordemos que va a haber personas que fallecieron hace 1000 años, hace casi 2000 años. ¿Será que ya no hay más que polvo de sus cuerpos? ¿Será que ya no hay más que algo? El Señor Jesús nos enseña un cuerpo glorificado cuando resucita y le dice a María Magdalena: no me toques porque no he subido a mi Padre. Y cuando Jesús regresa a la tierra otra vez, no solamente Él es tocado, Él come. Quiere decir que su cuerpo ya se presentó delante de Dios para la transformación. Y en ese cuerpo glorificado atravesó paredes, atravesó puertas cerradas, se manifestó en un sitio y después en otro, en un poco de tiempo. Miramos cómo Jesús nos está enseñando la magnificencia de un cuerpo glorificado o un cuerpo espiritual. Y después nos dice que nosotros seremos igual. Así que dice la Escritura: y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y la palabra arrebato proviene del griego harpazo, harpazo, pero es muy parecido a algo que da un movimiento rápido, ¿verdad? Dice la Escritura que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, un parpadeo es suficiente. Hoy estás viendo a la persona, de repente ocasiona algo y ¡pum!, ya no la ves. ¿Qué sucedió? Se fue. Allí en su lugar estará su ropaje, allí en su lugar estarán sus pantalones, sus vestidos, todo lo que traía de tela, pero la persona no estará, será arrebatada. Esta es una doctrina tan especial, tan enorme, tan maravillosa, que necesitamos observarla. Luego, sin embargo, amados, nosotros también tenemos que iniciar y empezar la enseñanza en nuestro corazón. Hay personas que fueron arrebatadas, sí. Acompáñame al libro del Génesis, capítulo 5, versículo 22. Aquí encontramos a un hombre de nombre Enoc. Ese hombre fue de los descendientes de Abraham. Y dice la Escritura en el versículo 22: y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. ¿Cómo cuántos hijos e hijas podrá tener una persona activa en 300 años? 4 generaciones, 5 generaciones. ¿Cuántos hijos crees que podían tener? 30, 40, 50. Recuerda que estas gentes poblaron el mundo porque Dios se los permitió. Y había gentes que llegaron a tener más de 200 hijos. Esto solamente por un anal de la historia. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Entre comillas, Matusalén es el hombre más longevo que habla la Biblia, con 940 años, no lo recuerdo exactamente. Y en el versículo 23 dice: y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Desapareció. Y esa es una de las cuestiones que nosotros vamos a entender. Desapareció a la vista de las personas. ¡Pum! ¿Cómo desaparece? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. No se requiere más que un parpadeo para mirar a una persona ahorita y voltear y ya no está. Desapareció. Y ese es el punto que nosotros vamos a ver que va a suceder con la gente que se encuentra. El segundo ejemplo lo tenemos en Elías, segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2 y en el versículo 1. Amén. Y dice así: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. Eliseo era el discípulo de Elías. Y la palabra él, con la que inician sus nombres,
es que están en compromiso y dedicados y justificados y comprometidos en Dios. Esa significa la palabra él. Y Elías y Eliseo tenían las mismas raíces, un compromiso enorme con Dios. Y dice que iba el maestro Elías y Eliseo su discípulo. Y en el versículo 3 dice, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callen. Elías volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, callen. Y aquí miramos que cuando venga el arrebatamiento, la gente va a saber lo que va a acontecer en la iglesia. Tú lo vas a saber, porque la historia te lo está diciendo, la palabra te lo está diciendo. Y los hijos de los profetas representan a la iglesia de Dios en este tiempo. Y dice que tanto en Jericó como en Betel, había hijos de los profetas y los dos grupos se acercaron a decirle, ¿sabes lo que va a suceder? Y Eliseo decía, sí, yo lo sé porque lo he leído. Y de igual manera, tú sabes que va a venir el Señor y que un día el verdadero cristiano va a ser arrebatado de la iglesia. Y posteriormente a esto, las iglesias estarán llenas, pero no estará Dios nunca más en ellas. Porque vamos a encontrar gente que, a pesar de tener la oportunidad, se llama gracia, la oportunidad de la vida, la van a rechazar con sus actitudes, con sus acciones, con sus pensamientos, con sus palabras. Miraremos cómo gran parte de la iglesia va a ser dejado. Y quiero que pienses un momentito, hermano, ¿cómo será esta iglesia sin ciertas personas? ¿Qué sucederá si ciertas personas de la iglesia no aparecen por ningún lado? Hoy estamos mirando que hay desapariciones por todos los estados. Y ya desapareció esta persona, y ya desapareció aquella. Pero sabemos que es la violencia que se está viviendo. Pero cuando se desaparezcan serán gentes totalmente entregadas a Dios. Y esta desaparición, esta transformación va a manifestarse principalmente en las iglesias. Primero, que las gentes comprometidas, las gentes de Dios, no estarán. Luego, después de ese arrebatamiento, las iglesias se volverán a llenar, estarán hasta el full. Pero dice que no habrá quien les diga. Y empezarán a gritar, Señor, danos otra oportunidad, ábrenos la puerta, permite que volvamos y estemos ingresando a tu regazo. Se habrá terminado. Estos dos ejemplos que miramos en Elías, la gente sabía que iba a ser arrebatado. Y dice la escritura más adelante, versículo 11, espero que leas todo el pasaje en casa para que te des cuenta de la grandiosidad de ello. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, Elías y Eliseo. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Y atención, aquí nos dice otra vez, sus vestidos. Y ya no estaba él desapareció, pero sus vestidos estaban allí. Sus vestidos quedaron como un fiel testimonio del hombre. ¿Sabes, hermano? Solamente he visto una vez, y bueno, no lo vi visualmente. Estuvimos cerca de un accidente, nos rebasó un carro en la bajada de los Indios Verdes y fue a estrellarse adelante en una unión de dos calles. Ahí era un banquetón bastante alto, eran unos muchachos que estaban tomando, que iban medios embriagados, y se estrelló el carro en ese lugar y el motor se le incrustó al chofer, lo hizo papilla. Pero lo extraño es que dos chicas que venían con ellos, dos chicas salieron volando, pero una de ellas terminó el pavimento totalmente desnuda. Y sabes, hermano,
para que tú te salgas de los vestidos, tiene que haber un impacto tan fuerte, algo tan grande que te saque de los vestidos literalmente. Y esto sucedió con aquella chica. Se salió de sus vestidos. Y junto con mi hijo tuvimos la oportunidad de irla a cubrir junto con otra patrulla. Y atravesamos el carro. En medio de todo ese accidente me dijo el policía: ayúdenos, atraviese su carro, no vamos a dejar, porque 2 chicas habían salido de ese impacto y habían quedado salirse de sus vestidos. ¿Por qué te platico esto, hermano? Porque la gente se sale de sus vestidos, y si pensamos que la Escritura dice que va a haber un jarpazo, va a ser algo así, ¡prum! Dice la Escritura que Elías vio un remolino, un torbellino, ¡shum!, se desapareció. Esto fue lo que vio Eliseo. Y sabes, hermano, tomó los vestidos, y dice la Escritura que los partió en 2 partes, los rompió. Dice: nadie puede utilizar estos vestidos. Los rompió. Dijo: los voy a tener como un recuerdo. Y yo quiero pensar, hermano, que el día que el Señor venga por ti, porque estoy seguro que viene por ti, vas a dejar ahí tus vestidos. Pero ¿qué vas a pasar contigo? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a acontecer, hermano? ¿En dónde vas a estar y cómo? ¿A poco en esta carne vas a subir al cielo? Primera carta de Corintios, capítulo 15, en el versículo 51, el apóstol Pablo escribe acerca de algo emocionante y dice: he aquí que les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Pero quiero que tú pienses en la trompeta como una voz que está hablando constantemente de esto. Y dice: porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, primera resurrección, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario, porque tu cuerpo no puede ser llevado hasta el tercer cielo, necesitas ser transformado. Hubo un hombre de Dios llamado Pablo. A él se le dio una visión, pero fue un arrebato, fue un momento. Ahorita te voy a hablar acerca de esos 3 hombres que tuvieron ese arrebato, ese tiempo con Dios, en una forma maravillosa. Y a través de todo ello nos marcan algo que va a suceder también a la iglesia. Ese arrebato, ese jarpazo. Pero dice el Señor que cuando Él venga, tu cuerpo que es corruptible, tu cuerpo que es de carne y sangre, tendrá que sufrir una transformación. Porque si tú pudieras ascender, te caerías, porque eres tierra. Subirías y te volverías a caer. No puedes ascender, porque eres materia. Pero cuando Él venga, dice que tu cuerpo va a sufrir una transformación en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¡Shum! Solamente. Y sucedió. Y tú vas a abandonar el cuerpo. ¡Pau! ¡Pau! Otro parpadeo y se desapareció una parte de la iglesia. Otro parpadeo y ya no está la iglesia. ¿Qué sucede? Solo encontramos ropa tirada, ropa y calzado que se ha quedado allí. Y sabes, amado, a veces pensamos en eso como algo de ciencia y ficción. Pero también se dijo lo mismo cuando Jesús iba a venir a la tierra. Dios hecho carne habitaba en medio de nosotros y la gente decía: no puede ser esto, no puede ser aquello. Y Dios está mirando. Ahora te voy a compartir acerca de 3 personas que sufrieron un arrebato momentáneo. Es decir, que Dios les permitió que vieran ciertas cosas. El primero de ellos es Isaías, en Isaías capítulo 6, en el versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías fue llevado hasta el mismo trono de Dios, pero fue llevado en el espíritu porque su cuerpo todavía no había sufrido la transformación, pero le estaban enseñando ciertas cosas y fue llevado ante el trono de Dios. Y él empezó a mirar cosas. En el versículo 5, él tiene miedo y dice:
soy hombre muerto porque soy una persona que hablo maldad, que hablo hipocresía, que hablo ciertas cosas que no son permitidas. Y le dice así: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre sucio de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Él estaba viviendo una visión. Había sido llevado en el espíritu ante el trono de Dios, y ahí se espantó él porque sintió que estaba muriendo. Pero había tenido un arrebato en el cual el Señor nos dice que solamente en el espíritu vamos a poder llegar hacia aquel nivel. Cuando Jesús regresó de la resurrección, después de 3 días y medio, cuando Jesús se manifiesta a la gente, lo vemos y le dice a Tomás: anda, Tomás, toca mi llaga, y le enseña su pecho, mete tu mano y toca los orificios donde estuvieron los clavos, tócame y ve que yo soy mismo, ¿verdad? Entonces miramos que es un cuerpo tangible, pero con propiedades totalmente diferentes. En otra ocasión Jesús les da de comer a la gente, a sus discípulos. Dice que estaban ellos pescando y en la orilla estaba Jesús asando unos peces con miel. Estaba preparando la comida y les dice: vengan y coman. Y él mismo come con sus discípulos. Y aquí tenemos otra condición. En este cuerpo glorificado también va a ser posible saber el sabor de las comidas y alimentarnos de ellas, o quizás solamente disfrutarlos, ya que tu cuerpo va a ser eterno. Y otra de las cosas que vemos es el traslado. Jesús se trasladaba de un lugar a otro en un santiamén, en un momentito. No necesitaba romper la velocidad de la luz, no necesitaba hacer más nada, era algo sencillo, como si fuera un portal, pero Jesús dice: yo soy la puerta. Así que solo cerraba los ojos y estaba en el mundo espiritual, en el mundo de Dios, y tú vas a recibir toda esa transformación. A Isaías se le enseñó el trono de Dios porque tenía que ser arrebatado como un ejemplo para nosotros. En las prédicas que estamos mirando del pueblo de Dios, en Hechos de los Apóstoles capítulo 8, miramos a un hombre que fue arrebatado, Felipe. En el versículo 39, 8:39 nos dice: y cuando subieron del agua, Felipe acababa de bautizar al eunuco. Y dice que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, harpazo, y aquí aparece otra vez la palabra harpazo, arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, ¿sabes? Casi 40 kilómetros más adelante. ¿Qué había sucedido con Felipe? Él solamente iba subiendo del agua, estaba ayudando al eunuco que había sido bautizado. Había una fuente de agua ahí, lo bautizó, iban saliendo de ahí, y dice la escritura, ¿verdad?, que el eunuco no le vio más, desapareció a sus ojos y apareció en Azoto, 45 kilómetros más adelante. ¿Qué sucedió, hermanos? Un arrebato, un harpazo. Y todo esto es un ejemplo para nosotros. Otro harpazo así se tiene cuando Dios permitió que el apóstol Pablo fuera llevado hasta el tercer cielo. Vamos a verlo aquí en segunda carta de los Corintios capítulo 12. Segunda carta de los Corintios 12, en el versículo 2, dice el apóstol Pablo hablando de una tercera persona, para no dar la intención de que estaba hablando de él mismo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, porque él se miró a sí mismo en la transformación. Él se miró a sí mismo cómo Dios iba a transformarlo y cómo Dios nos va a transformar a cada uno de nosotros en ese arrebatamiento. En el versículo 4 dice: conozco a ese hombre que fue arrebatado al paraíso,
fue arrebatado, y otra vez aparece esa palabra, harpazo, ¡pum!, sacado y llevado al paraíso, al lugar en donde empezó todo para el hombre. Allí en ese lugar donde Adán pervirtió su identidad, allá donde Eva pervirtió su identidad, allá donde se perdieron las circunstancias de por qué razón había venido el hombre y una mujer al mundo. Y dice la Escritura que fue arrebatado al paraíso y donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Quizá estábamos hablando acerca de lo que el Espíritu Santo dice, que hay un lenguaje que se emite por sonidos y no por palabras. Por eso el apóstol Pablo dice sonidos inefables, que no tienen una traducción, que no tienen una forma de repetición, sino solamente se expresan en determinado momento. Y el apóstol Pablo está hablando acerca de sí mismo. En el versículo 7 nos da toda la intención de que Él es, de Él se refiere a sí mismo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Y vemos cómo el apóstol Pablo había recibido ello. Hermano, el arrebatamiento es algo tan especial y es el siguiente evento en la profecía de Dios. Pero sabemos que cuando Jesucristo venga, la apostasía empezará a crecer y empezará a manifestarse terriblemente. ¿Qué es la apostasía? El rechazo a la palabra de Dios. Y se vuelve un apóstata aquel que conoce la palabra de Dios, pero la rechaza por su propia forma de vida. Ese es un apóstata. No estoy hablando de alguien que ignora, de alguien que no conoce. Estoy hablando de alguien que, sabiendo la palabra de Dios, la ha rechazado y vive en el rechazo, la apostasía. Así que podemos mirar cómo se va dando este asunto. La transformación, ¿verdad?, va cambiando. Así que, hermano, puedo decirte, empieza a preparar tu maleta. Empieza a preparar los elementos de tu viaje, porque nos vamos con Jesús. Nos vamos con Jesús. Porque el tiempo está abarcando ya esas circunstancias. Porque la iglesia está hablando acerca de su próxima venida, porque el mundo está haciendo un rechazo cada vez más incesante sobre las cosas de Dios, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo, ¿verdad? Pero ¿cuándo será esto? Bueno, nosotros nos hemos hecho números, pero siempre fallamos. En 1914, la Iglesia Adventista, de acuerdo a algunos estudios que manifestó, dijo que 1914 era la fecha que manejaba la semana número 70, que promueve la venida de Jesucristo. Y así que en 1914 la Iglesia Adventista de aquel tiempo empezó a hacer cosas terribles como abandonar su casa, regalar sus riquezas, cosas de ese tipo. Otros fueron a arrojar sus bienes de propiedad hacia las calles, porque ya se acababa y de alguna manera querían ser gratos a los ojos de Dios. Pero pasó el año, pasó la fecha manifestada por ciertas personas y no sucedió nada y se encontraron con graves problemas. Después, en 1947, los testigos de Jehová implementaron otra fecha también y dijeron, esta es la fecha. Y tampoco sucedió nada, pero ellos dijeron que el Señor Jesucristo ya vino, pero vino en una forma espiritual. Y rompe toda la teología que existe. No es así. En Marcos, capítulo 13, versículo 2, nos dice la fecha. ¿Verdad? ¿Estás conmigo? Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y él habla acerca de un templo. El templo que estaba edificado en aquel día cuando Jesús vivía allí. Y les dijo, ven el templo tan majestuoso, se no va a quedar piedra sobre piedra. 70 años después de la muerte de Jesús, un general de nombre Tito arrasó Jerusalén y por orden de Vespasiano arrancó todas las piedras del templo, todas. Y lo único que dejó fue una barda
de la parte lateral de la ciudad, que es llamado el Muro de los Lamentos actualmente, que es la parte norte que tenía el templo como límite para con la gente. Y en el versículo 32 dice lo siguiente: cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y nos dice que velemos, y la palabra velar no es de que te pases las noches sin dormir. La palabra velar es está alerta, observa los tiempos y mira lo que está sucediendo a tu alrededor para que entiendas lo que está aconteciendo. El aspecto profético a veces nos causa un poco de miedo, pero también nos causa alegría de saber que cada día está más cerca nuestra redención. En todo lo que hemos creído se va a cumplir paso a paso. Y quizá tú ahora, hermano, hermana, estás pensando qué va a suceder con tu vida, qué va a acontecer. Las iglesias se volverán a llenar de personas que no fueron arrebatadas, que van a justificar y van a reclamar a Dios la razón por la cual no fueron arrebatadas. Pero ellos van a entender en su interior que verdaderamente no permanecieron fiel a la palabra. Pero es hasta entonces cuando cada uno de los miembros de estas iglesias sabrán. Y dice la Escritura, ¿verdad? Sigamos leyendo. En Lucas capítulo 17, versículo 25, también nos sigue hablando. Y dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. La apostasía, hermanos. Así como sucedió en aquel tiempo, la apostasía se va a manifestar. Y el rechazo hacia Jesús, hacia Dios, va a ser terrible, cada vez más por diferentes núcleos de la sociedad. Hoy podemos mirar que todo el homosexual, todo aquel que pertenece al movimiento LGTB y todas sus derivaciones, ¿verdad? Desde transexuales, bisexuales, homosexuales, lesbianos, etcétera, tiene un montón de cosas ahí. Todos ellos, lo primero que hicieron fue rechazar la palabra de Dios, porque no se acomoda a lo que ellos viven y les acusa de pecado. Entonces lo primero que hacen es rechazarlo. Hoy los políticos que se están moviendo en diferentes formaciones, lo primero que hacen es enarbolar una bandera de votos a favor de toda esa gente y al mismo tiempo rechazan lo que Dios dice en su palabra. También tenemos por el otro extremo las personas que antes fueron pro vida y hoy son pro muerte. Están teniendo una bandera a favor del aborto y miramos que también es parte de la apostasía, ¿verdad? Están matando niños. Primero fue a la edad de 45 días, otorgaron por primera vez el aborto. Después subió a 13 meses y ahorita están legislando para que se otorgue el aborto a cualquier tiempo de la gestación. Y todavía hubo un legislador que dijo que se podía hacer el aborto en los primeros momentos del nacimiento. Y le dijeron que esto ya era asesinato. La cuestión es de que es un asesinato desde el principio hasta el final de la gestación, pero así lo tienen. Hoy vale más un perro que un niño en el vientre de una madre. Hoy vale más un gato que un niño en el vientre de una mujer que no supo sostener sus relaciones sexuales, que no pudo aguantarse. Pero así estamos siendo legislados. Aquí se ha aceptado lo malo y además te obligan a ti a aceptarlo. Y sabes, eso es el tiempo de la apostasía. Eso es lo que estamos viviendo y vamos a estar mirando cada día más y más. Dice en el versículo 26 cómo fue en los días de Noé, cómo fue en esos días, cuando la violencia había llegado a su clímax, cuando dice la Escritura que el pensamiento de los hombres era de continuo el mal. Es cuando los hijos de los hombres estaban involucrando con los hijos de Dios, ángeles caídos, estaban recibiendo en su cuerpo espíritus inmundos, estaban recibiendo
e invocaban que fueran tomados y posesionados por ángeles caídos. Y miramos la terrible mezcla, y dijo el Señor, esta generación no sirve. Y solamente 8 personas se salvaron, Noé y su casa. Y miramos, después dice la Escritura, vino el diluvio y los destruyó a todos, a todos. La semilla estaba mala, la semilla estuvo ahí. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se pervirtió al hombre? Porque es su naturaleza. En el versículo 28, asimismo, y hace la aclaración que va a ser algo similar, como sucedió en los días de Lot, Sodoma, Gomorra. Cuando estas 2 ciudades manejaban el lugar conocido por Lot, en donde existía un amor terrible al dinero y a todas las posesiones, cuando la gente solamente esperaba satisfacerse a sí misma y empezó a satisfacerse aún en contra de su propio cuerpo. Empezó la perversión sexual a todas las maneras. Hoy hemos encontrado políticos que necesitan ser acusados por pedofilia. ¿Por qué razón, hermanos? Porque van a la montaña, allá la montaña de Puebla, de Guerrero, de Oaxaca, en donde se manejan por usos y costumbres y compran, esa es la palabra, compran una niña y la usan sexualmente. Y esto es lo que se está acusando ahora, que porque esa gente no ha sido acusada y llevada a juicio. Y sabes, hermano, vamos a ver tantas y tantas porquerías que van a ir saliendo poco a poco, y tú te vas a dar cuenta que es gente que está en contra de Dios. La apostasía ha comenzado y dice el Señor que es un misterio. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, algo que es instintivo y natural. Pero, ¿sabes? Es la preocupación de toda la humanidad. Es el aspecto básico, comer y beber. Pero dice enseguida que el tipo de vida era comprar y vender, plantar y edificar. El crecimiento, las riquezas, la fama, la fortuna, está allí establecido. El hombre empieza a tener amor por sí mismo y cada día va a crecer más. En aquel día, dice la Escritura, que Dios no estará en la tierra. Las iglesias se llenarán de personas que no fueron arrebatadas, porque este es otro cumplimiento de la profecía de la semana 70 del profeta Daniel, y se da inicio la gran tribulación, un gran dolor. Empezaremos a mirar eventos que van a golpear a la humanidad de tal manera que nunca ha acontecido. Eventos que vendrán unos sobre otros. El mar empezará a romper sus límites, los vientos serán destructivos, empezarán a ver que el sol quemará a gran parte de los hombres, provocándoles diferentes cánceres. Empezaremos a ver que la tierra tendrá diferentes tipos de terremotos, pero será un concepto mundial, ¿verdad? No te espantes, porque apenas hace unos días hubo un terremoto en Marruecos y llevaban contabilizadas 1,200 personas, pero es por el material que utilizan en sus construcciones, ¿verdad? No por la fuerza del terremoto. Sin embargo, los terremotos que van a venir, dice que no van a poder ser medidos, ¿verdad? Romperán. Pero ¿por qué te digo esto, hermano? Porque esto es lo que está aconteciendo, pero no es para ti, no es para la gente de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, los que de verdad son gente que busca a Dios. No me refiero a la gente que dice: hoy no tengo ganas de ir a la iglesia y no voy. Ese no tiene un compromiso real con Dios. O aquel que dice: pues voy a ir en la tarde, ya llegando casi que se termine, porque su conciencia le está dictando que necesita estar, pero él decide no hacerlo. Los que no es un compromiso el estar el tiempo de Dios, y el compromiso del mundo es más alto y más fuerte que su vida misma. Así que los vamos a ver, hermano. Y dice aquí: ninguna condenación hay para los que están en Cristo.
Quizá la semana que viene te voy a hablar acerca de la permanencia, acerca de cómo vas a saber si permaneces, si eres o no eres. También es un aspecto profético, también es un aspecto doctrinal y también lo voy a estar vaciando. Las iglesias se llenarán de personas que fueron dejadas. Imagínate nada más, hermano, ¿qué es lo que van a buscar? Van a decir, dice la Escritura, que se aborrecerán los unos a los otros, porque se van a dar cuenta, algo va a suceder. Ya casi nos acercamos al final, y qué bueno, ¿verdad? Porque esto está escalofriante. En la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2 y en el versículo 3 dice: nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía. Va a ser un tiempo de persecución a la palabra de Dios y todos los que la representan. ¿Cómo será? Bueno, hermano, nosotros buscamos aquí, y si llevamos hasta el punto de interpretación este aspecto, podemos pensar que va a venir un hombre que va a mandar construir el templo de Dios en Jerusalén y que va a entrar en el lugar santísimo, el lugar dedicado a Dios, y que lo va a usurpar y va a poner ahí un trono y que se va a hacer pasar por Dios, y él va a decir: yo soy el Dios de las naciones, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dice que van a engañar a muchos. Y sin embargo, si miramos la interpretación sencilla, dice la Escritura que el hombre se va a manifestar en su propia apostasía. Nadie les engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Las iglesias van a ser depuradas. Las iglesias estarán llenas solamente de las personas que verdaderamente aman a Dios y que tienen un compromiso de vida, que están escondidos en el corazón de Cristo, que viven dentro del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vive dentro de ellos. Esto es pues todo lo que nos va exigiendo y nos va entregando el aspecto profético. El aspecto profético es un anuncio, es la bocina, es la trompeta de Dios que nos dice: prepárate porque el tiempo está cerca, prepárate porque el tiempo llega. Aquí también podemos mirar otro aspecto más en el versículo 7, dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Solamente, hermanos, para que la iniquidad, la maldad del mundo explote, es necesario que la iglesia sea quitada del mundo, que no haya una voz que le diga: no puedes hacer esto, no debes hacer esto. Hoy en diferentes partes del mundo la iglesia se levanta y dice: no a esto, no a aquello. Y cada vez que el mundo dice el aspecto destructivo, como cuando se levanta aborto, se levantaron movimientos pro vida, y siempre esos movimientos pro vida fue gente que estaba buscando y que les dice: de acuerdo a la palabra de Dios, no te es permitido, es un asesinato. Entonces hay una voz que estorba, y esa voz se ha escuchado cuando quisieron quitarle la tutoría a los niños para entregársela a los gobiernos, que los gobiernos fueran los padres de los niños, y se levantó la iglesia y dijo: no, porque el gobierno no tiene hijos. El gobierno no tiene hijos, gobierna sobre familias, y no queremos que sean los padres de nuestros hijos. Y los hemos visto, pero dice la Escritura que un día la iglesia va a ser quitada, y entonces no va a haber nada que estorbe. Y entonces los gobiernos del mundo levantarán voces y empezarán a formar un nuevo orden mundial. Y en este nuevo orden mundial, Cristo, su iglesia, no aparece. Así que, hermano, prepárate porque los tiempos apenas se están acomodando. Y tú, la iglesia de Dios, hermano, tendrás que ser enfrentada a diferentes cosas. La persecución está allí. ¿Y cuál es la persecución? A través de argucias legales, se cerrarán iglesias, también podrán aprisionar a algunos pastores, también, hermanos, podrán hacer a través del uso de las comunicaciones, empezarán a usar palabras. Y si tú no eres capaz de conocer la gente de tu iglesia y quién te dirige, podrás creer el engaño que se va a manifestar, ¿verdad?
Así que hoy, hermano, podemos mirar que la iglesia tiene que entrar a ese nivel del final de su vida. Apocalipsis 19:8. Cuando está hablando acerca de esa boda, la boda de Dios es la unión, el enlace. La palabra bodas es enlazar, uno dentro del otro. Y dice la Escritura, ¿verdad? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Quién es ella? Bueno, regrésate al versículo 7 y dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa. La iglesia se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y la palabra justas habla acerca de la fe. Porque el justo por su fe vivirá. Cuando tú aprendes a creer en Dios, Dios te va a salvaguardar de todo. Cuando tú confiesas la palabra de Dios, cuando tú vives la palabra de Dios, la gracia está ahí. Recuerda, gracia es un favor inmerecido. Es un favor inmerecido. Pero para que tenga lugar en nosotros se tiene que tomar, se tiene que usar. Es la oportunidad para cambiar todo nuestro ser y nos convirtamos en gente de Dios. Un ropaje nuevo, diferente. ¿Sabes, hermano? Cuando estemos en esas bodas, dice que nuestro ropaje va a ser observado. Y si hay gente que no esté vestido para la novia, entonces va a haber problemas. Hebreos 2:3. Ya me acerco al final. Hebreos 2, versículo 3. Y dice aquí, ¿cómo escaparemos nosotros? Y habla acerca de que cuando se menosprecia la palabra de Dios, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ahora, hermano, la gente no piensa que puede ser condenada. Es más, no piensa porque ya no cree. Y no se ha comprometido de Dios porque ya no cree. Y no da toda su vida porque ya no cree. Porque el proceso de la maldad sigue caminando. Y en la iglesia miramos gente que no terminan de definir su situación. ¿Sabes? El Señor conoce a los que son suyos. Y apártese de maldad el que tenga este sello. El Señor te selló desde un principio. Te escogió para salvación y te puso una marca. La marca de Dios a través del Espíritu Santo. Cuando tú escuchaste la palabra, habiendo oído y creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Esto no es una llenura, esto no son los dones, es solamente una selección que el Señor dice, las personas que tengan este sello son candidatos a convertirse en hijos de Dios y a transformarse en servidores del Altísimo. Y es esa marca. Y la gente se ha retirado y piensa que el haber creído es todo. No, sigue el otro proceso. Los apóstoles creyeron y fueron sellados, pero recibieron el Espíritu Santo cuando ellos necesitaron de la presencia de Dios en su vida. Y clamaron aquellos 120 encerrados, esperando la promesa de Dios, el Espíritu que consuela, el Espíritu que dirige, el Espíritu que otorga poder, la gracia. Y cuando ellos reciben la gracia, se convierten en servidores. Es la titulación. El Espíritu Santo va a bautizar, va a sumergir a aquellos que van a caminar en el servicio de Dios por primera vez y para siempre. Y solamente aquí puede apartarse la apostasía, puede llevarlos a un aspecto destructivo. Son las deserciones del ejército. El desertor cierra los ojos y se sale del ejército. Solamente eso puede apartar. Y el Espíritu Santo dice que está dispuesto a venir a cualquiera que lo pida, a cualquiera que lo pida,
que lo necesite, aquel que tenga necesidad en su interior de ser lleno del Espíritu Santo, y Él puede venir. El Espíritu Santo te convierte en hijo, te adopta y te da, porque Él representa las arras o la garantía del cumplimiento de Dios hasta que tú seas transformado completamente. El Espíritu Santo hoy está esperando que tú, hermano, lo pidas. La iglesia todavía tiene un poco de tiempo, pero quiero llevarte a diferentes momentos del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, para que mires cómo el Espíritu Santo fue quitado, y dice cómo no lo vamos a ver más porque es el Espíritu de gracia para la iglesia. Y dice en el versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Verdad? Yo te voy a guardar. Aquí miramos, hermano, ¿verdad?, que vas a estar en las manos de Dios, vas a estar apartado de lo que va a acontecer. Capítulo 6, versículo 10. Y dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ellos pedían la resurrección, y les dijo el Señor: un poco de tiempo. Ellos sabían, los que habían partido antes que nosotros, ellos sabían la libertad. Capítulo 8, versículo 13, y dice aquí lo siguiente: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar por los 3 ángeles. La gran tribulación va a empezar, pero la iglesia no va a estar en la tribulación. Aquí no está la iglesia, es todo sobre la tierra. Capítulo 11, versículo 10. 11, 10. Y dice aquí: y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. El castigo se estaba gestando sobre la tierra, y seguían hablando más y más y más. Así que vamos mirando los sucesos. Capítulo 13, versículo 8. Aleluya. Y la adoraron a la bestia, a Satanás, todos los moradores de la tierra. Fíjate que ya no hay excepción, porque la iglesia no está ahí. Y dice: la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que miramos que el mundo entero va a adorar. Y no te preocupes acerca de la marca de la bestia. No te la van a poner por medio de un chip, no te la van a poner por una marca indeleble en tu frente o en tu mano derecha. La marca es la negación de las cosas de Dios, de su palabra y de su espíritu de vida. Es la negación. Nunca por engaño te pueden poner una marca, nunca por engaño te pueden poner un chip. Va a estar de por medio una total negación tuya acerca de las cosas de Dios. Y como vamos al tiempo, a ti te van a perseguir. ¿Cómo te van a perseguir? Con burlas, con bullying, como le dicen ahora. Te van a hacer ese tipo de persecución. Yo no le doy trabajo a los cristianos, dijo un hombre. Otro dijo: yo no me junto con cristianos porque son mojigatos. Ya hay una persecución, pero todavía no está abierta. Y hay personas que buscan estar contigo solo para hacerte algún daño. Y miramos otro aspecto más aquí, versículo 12. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Adoradores del diablo por decisión. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia,
mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene heridas de espada y vivió. Cuando la iglesia ya no esté en la tierra, toda va a ser entregada en manos del diablo durante 7 años. 7 años. En los primeros 3 años y medio será un arreglo político, cambio de dinero, el dinero va a desaparecer, habrá un gobierno mundial, habrá el despegue o el desaliento de las fronteras, ya no va a haber fronteras. Y otra de las cosas que vamos a ver, que también el hombre y la mujer habrán perdido su identidad. Así que cada día vamos mirando, hermanos, cómo el hombre y la mujer ya no quieren ser hombres y mujeres. Los vemos arrancándose partes de su piel, deformándose otras, poniendo ciertos rubros en su piel como tatuajes, manifestando su desapego, diciendo que son diferentes, porque es una cuestión de ego. Y vemos poco a poco cómo ese desprecio por el cuerpo que Dios te ha dado se sigue manifestando. ¿Qué va a suceder, hermano? Bueno, será dado hasta que el Señor venga. Apocalipsis 17:2. 17:2. La sentencia contra la gran ramera, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. La gran Babilonia. ¿Qué es la gran Babilonia? La unión de todas las religiones. Antaño se hablaba acerca de la madre de todas las rameras como la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, ¿por qué se habla? Porque es la única que corona reyes. Es la única que bendice a un ejército que va a matar a otro ejército, y pueden estar ambos sacerdotes, uno bendiciendo a un ejército y otro bendiciendo al otro, y están propiciando una guerra. Y sabes, hermano, es tan solo una religión. La Escritura nos dice que al final todas las religiones serán una. Habrá un concilio ecuménico y será dirigido por el anticristo. Y vamos a ver que lo primero que va a estorbar ahí es la palabra de Dios. Así que va a ser sacada y se erigirá una nueva relación basada en la amistad de los pueblos. Y sabes, ya está en funcionamiento, ya se está fungiendo. Se juntará un judío con un musulmán, con un católico, con una persona de diferentes religiones, estarán todos juntos diciendo que solamente es la manera de cómo se mira a Dios. La palabra nos dice quién es Dios, no cómo se mira. Así que lo vamos a ver en ese destrozo. Jesús viene, hermano, Jesús viene. Jesús viene, está a la puerta. Y cada uno de nosotros necesitamos tomar y reformar nuestro compromiso con Él. Quizá algunos de ustedes se van a preguntar esta pregunta, valga la redundancia. Segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 3, dice: sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su regreso? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ellos van a decir eso, pero dice la Escritura que Dios tiene misericordia y está esperando el tiempo para que la iglesia que va a ser llevada esté lista. Es un tiempo para nosotros. ¿Qué vas a hacer, amado hermano? El tiempo profético es así. Y cuando hablamos de la profecía, a veces nos sentimos como que algo nos hace falta. Pero el aspecto profético es: vigila, vigila, alerta, velad y orad. Es el llamado. Vigila los tiempos, obsérvalos, mira las cosas, compáralos con la palabra de Dios y sabe que el Señor está a la puerta. ¿Es para ti? No, no y no. Para ti no es esto. Para ti es la preparación. Para ti no es la condenación. La condenación es para los que han rechazado al Señor. Aquellos que han rechazado, ¿verdad? Y voy a cerrar contigo este pasaje y quiero que por favor lo manejes, lo vivas, lo pienses. Romanos capítulo 8, versículo 1, y con este estoy cerrando. Y dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están
en Cristo. Estar en Cristo. Estar en Cristo. Ser de Cristo. Ser parte de Cristo. Estar enlazados con Cristo. A todo esto se refiere estar en Cristo. Y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En donde la carne ha tenido un lugar secundario, porque la necesidad de Dios es primordial, es lo primero. Primero Dios, y luego lo siguiente, primero Dios y todas las cosas vendrán por añadidura. Primero Dios, porque Él es la vida, y después enfrentaremos todas las circunstancias. La condenación no es para ti, hermano. La condenación es para los que están fuera. Y ellos están condenados desde el momento que rechazaron a Jesucristo. Y se rechaza no por palabra, sino por acciones. Porque saben que la palabra de Dios es el único aviso que tiene la humanidad de transformación, y no lo quieren creer. Y quizá tú, hermano, sea un tiempo. Ponte de pie, por favor. En aquel día, dice la historia, que la gente consideró y consideraba la vida eterna mucho mayor que la vida terrenal. Porque la vida terrenal se vivía en 80 años en aquel tiempo. Hoy quizá podemos llegar a los 110, 120. Pero la gente consideraba que la vida terrenal no tenía ningún tipo de consideración pensando en la eternidad. Y miraba el cuerpo solamente como un tiempo de prueba, el tiempo que te tocó vivir con el propósito de Dios en tu ser. Eres hombre, eres mujer, porque ese es el propósito de Dios. Tienes hijos, pero no son tuyos. Es para que los administres y ellos vengan a un encuentro con Dios y reconozcas la razón por la cual tú vives. Esto te lo va enseñando el Espíritu Santo aquí, poco a poco. Hoy, hermano, quizá tú has visto tu vida y tu vida necesita cambios. Yo no puedo dártelos. Yo te abro la palabra, te enseño, porque esa es mi función. Pastorear es llevarte a que comas lo mejor de la vida, lo mejor de Dios. Y esa es mi labor espiritual. Al final el que vas a comer eres tú. Eres tú el que vas a decidir por tu propia vida. Y la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿decides por tu vida eterna o te impacta más la terrenal? ¿Qué es lo que te importa más? Hace algún tiempo yo decidí por la vida eterna y me di cuenta que lo que vivo ahora es solamente un tiempo que se va a acabar. Un tiempo duro que fue en muchos años, un tiempo difícil, pero que después, cuando puse en las manos de Dios, respiré profundo y la paz empezó a llegar a mi vida y empecé a enfrentar la vida. Y es lo que tú necesitas. La vida eterna trae consigo el amor de Dios y su paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿qué necesitas hacer? Ahí donde estás puedes levantar tus manos y decirle, no puedo vivir mi vida, la pongo en tus manos. Levanta tus manos. A ti, hermano, que me estás viendo a través del internet, allá donde te encuentres, levanta tus manos y dile, Padre eterno, hoy vengo delante de ti a poner en tus manos mi vida, para que tú la guardes, para que tú la uses, porque yo no he podido ni puedo hacerlo. Padre, usa mi vida, la pongo en tus manos, renuncio a ella, para que tú, Señor, la uses como quieras. Padre, yo sé que cuando renuncio a ella, me darás a mí una vida nueva, completamente diferente. La vida que se encuentra en Cristo. Y el sacrificio de la cruz es para mí. Hoy recibo el sacrificio de la cruz a mi favor. Y Padre, te doy gracias porque tú estás haciendo grandes cosas. Hoy, Padre, pongo mi vida en tus manos. Y a partir de este momento, tú la ordenarás desde ahora y para siempre. Padre, te doy gracias por todo lo recibido de tus manos y te agradezco este momento en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ahora dale un fuerte aplauso. Aleluya.